primer lugar, muchas gracias, Federico, por la invitación a estar con ustedes. Es una lamentable pérdida para América Latina la partida de Franz Inkelammer. Franz Inkelammer es uno de los pensadores más importantes del siglo XX y XXI latinoamericano. Su obra cubre una serie de dimensiones que son poco vistas. Por ejemplo, Hinkelhammer era un economista, pero a su vez era un teólogo y era un filósofo. Entonces tenía un conocimiento integral de todos estos campos con una originalidad impresionante. O sea, podríamos decir que Hinkelhammer hacía una especie de cuáles eran los fundamentos teológicos del sistema capitalista mundial. O sea, hacía unos análisis sobre las raíces y los fundamentos míticos del sistema como nadie lo ha hecho. En muchos sentidos, podríamos decir que era lo que en algún momento intentaba hacer Max Weber, pero con un eurocentrismo tan grosero que nunca llegaba a poderlo realizar, ese Mm, análisis de las estructuras, cuando en el libro sobre la ética protestante como origen del capitalismo que hace Weber, mm, él hace un reduccionismo muy burdo donde plantea que el capitalismo surge única y exclusivamente a partir de de la religión protestante, ¿no? mm, Cristiana protestante, en contraposición con el sur de Europa, que era más católico. Entonces, caía en una serie de eurocentrismo y occidentalocentrismo impresionante. En cambio, Frank Hickelhammer, como una persona que vivió la mayor parte de su vida en América Latina y que conoce en profundidad la región, y que hizo giros decoloniales en su pensamiento frente al eurocentrismo de la mayor parte de los autores europeos hoy. Podríamos decir que Franklin Kelhamer es un pensador latinoamericano, aunque haya nacido en Alemania, porque es un pensador que logró hacer giros decoloniales en los campos de conocimiento como la economía, en la teología y la combinación entre ambas. O sea, combinar la crítica teológica del capitalismo mm. es algo muy difícil de hacer y además muy revelador porque desvela una serie de capas del sistema que son invisibles al sistema. Claro. Y en eso era un gran maestro. Por eso yo digo que él superó a Max Weber, pero de lejos, porque él logró hacer mirar los fundamentos teológicos del sistema capitalista, pero sin caer en los eurocentrismos y reduccionismos burdos que tenía Max Weber, que veía en la emergencia del capitalismo a partir de la cultura protestante, Mm, y como si fuera la cultura superior sobre el resto de la humanidad, ¿no? claro. Este, entonces, en ese sentido, yo diría que Frank Hickelhammer es uno de los grandes pensadores mundiales, o sea, que supera de lejos al mismo pensamiento alemán del siglo XIX y XX. Ujú, ujú. Y, Ramón, ¿y cómo interviene esta crítica que vos decís teológica y además económica? Digamos, Hinkelhammer también, además de su formación teológica, además aborda el asunto desde una crítica económica también. Y cómo Sí. se inserta esta dimensión de lo teológico, cómo afecta al pensamiento de colonial. Bueno, porque en la modernidad nosotros estamos acostumbrados a pensar que la teología es una cosa del pasado y que el mundo moderno es científico. Y Ujú, lo que hace Inkelamel es deconstruir todo eso, mostrando cómo eso que se llama ciencia y eso que se llama mundo moderno, mm, en realidad es la secularización de una serie de mitos que vienen de la cristiandad. No dije cristianismo, mm, dije la cristiandad. Cuando el cristianismo se hace ideología de Estado, ¿no? Ideología de una teología de dominación
que eso tiene una larga trayectoria, que lo podemos remontar al siglo IV con las reformas de Constantino, del cristianismo unitario al cristianismo trinitario. Ahí se construye una serie de mitos fundantes del mundo moderno. Entonces, él lo que hace es como revelar eso que la modernidad intenta ocultar, que es como si la modernidad estuviera fuera de cosmología, fuera de presuposiciones teológicas, como si la modernidad, el mito de secularismo religión que construye la modernidad para ocultar que eso que llamamos secular en realidad está construido por mitos que son de la cristiandad. O sea, cuando decimos secular, en realidad es la secularización de las narrativas de la cristiandad. Entonces, en eso, Hinckelhammer era un gran maestro. Además, en el análisis económico, él mostraba la irracionalidad del sistema capitalista y de la modernidad, cómo nos está llevando a la destrucción de la vida. En eso, Hinckelhammer era, bueno, un gran maestro que mostró cómo eso que llamamos modernidad no tiene nada que ver ni con progreso ni con un proyecto civilizatorio de vida, sino al revés, es un proyecto civilizatorio de muerte y que está destruyendo la vida en el planeta Tierra, y cómo el propio racionalidad del capitalismo es en sí misma irracional, porque está destruyendo la vida. Y el criterio de la vida es un criterio que Franz Hinckelhammer puso allí como un criterio de verdad, como un criterio filosófico fundante para poder decidir qué teorías son útiles o son mejores o verdaderas frente a otras teorías que no nos sirven. Y por eso él ponía el criterio de la vida como un criterio central en su filosofía. Y eso influyó mucho la obra de Dussel. Cuando miras el Dussel de la ética de liberación de los años 90, está ahí, y el debate que él tiene con Apple, el que resuelve ahí ese debate es Hinckelhammer, que pone el criterio de la vida como criterio fundante de la construcción de conocimiento y de un proyecto con pretensión de universalidad. Entonces, el criterio de la vida es una aportación original de Hinckelhammer, que en el debate con Apple mostró cómo la ética del discurso adolecía de algo que le precedía, que era la vida. O sea, no puede haber ética del discurso, como pretendía Apple, sin que antes estemos vivos y sin que haya una producción y reproducción de la vida. Entonces, mostró ahí él cómo el criterio de la vida es un criterio central a la hora de hablar de ética y hablar de construcción de conocimiento, y a la hora de tener un criterio para decir estas teorías son verdaderas o estas son falsas. O sea, o estas nos sirven o estas no nos sirven. O sea, el criterio de la vida se convierte en un criterio central en la ética de liberación de Enrique Dussel desde los años 90 en adelante, a partir de la influencia de Franz Hinckelhammer. O sea, la influencia de Hinckelhammer es enorme en diferentes campos de conocimiento. Y la última, Ramón, para empezar a leer a Hinckelhammer, ¿qué recomendarías? ¿Qué texto de él? ¿Cómo empezar a leerlo? Aquí tenemos un gran reto, ¿bien? Tenemos un gran reto porque lamentablemente la obra de Hinckelhammer está dispersa. O sea, muchos de sus artículos están dispersos por montones de revistas. Sus libros están dispersos por montones de editoriales. Muchos de sus libros se publicaron en editoriales que no circulan por América Latina de una manera efectiva, sino que se quedan en espacios marginales de la distribución de libros en América Latina. Entonces, los libros de Hinckelhammer son difíciles de conseguir. Eso sí, hay una página creo que es en el 6, donde él era un profesor o era uno de los intelectuales más importantes. Hay una página donde están toda la obra de él y la puedes descargar. O sea, los PDFs de todos sus libros. Entonces yo diría que se consultar esa página donde están los PDFs, se descarguen y empiecen a leerlo. Ahora, hay un autor que se llama, que también pasó a otro plano, uno de nuestros ancestros
junto con Frank Hinkelamer, Juan José Bautista, quien hizo un libro sobre la obra de Hinkelamer. Él descifró, yo digo descifró a Hinkelamer, Juan José Bautista, porque la obra de Hinkelamer, como es difícil de conseguir sus libros y de seguir toda la obra en su conjunto, es difícil, un poco difícil de descifrarla. Entonces, hay un libro de Juan José Bautista sobre la obra de Hinkelamer que es fundamental, por donde yo empezaría. Ahora, les anuncio algo. La editorial ACAL, en mi colección de ACAL de estudios postcoloniales, decoloniales, va a sacar, se llama Interpares, y yo tengo la sección de estudios postcoloniales, decoloniales. En esa colección de Interpares va a sacar ahora, en el mes, en el otoño, en el mes de septiembre, octubre, noviembre, por ahí, antes de fin de año, una obra que es una antología de 1.200 páginas de la obra de Hinkelamer. Esa antología fue concebida, pensada y editada y antologada por Juan José Bautista. Y la introducción que explica la obra está escrita por Juan José Bautista. Eso nos lo dejó Juan José antes de que partiera a otro plano, y por el volumen que tiene ese libro, pues ha tardado tiempo en poderse publicar, pero ahora en el otoño tengo el compromiso de la editorial ACAL de que va a salir esa antología de la obra de Hinkelamer, por la cual yo les llamaría la atención a que la busquen, porque por ahí, en esa antología, porque fue pensada por su mejor discípulo Juan José Bautista, es la mejor antología para introducirse a la obra de Hinkelamer, no solamente porque la introducción de Juan José es magistral, sino también porque la manera como organizó los textos de 1.200 páginas, imagínense, lleva un orden que permite al lector entender su obra. Es como la antología que preparó también Juan José junto a Katia Colmenares sobre Enrique Dussel. Es una antología que yo saqué en mi colección, también de ACAL, que tiene cerca de 1.000 páginas y que también tiene una introducción extraordinaria de Juan José Bautista y Katia Colmenares, y además la antología la hizo la mejor discípula de Enrique Dussel, que es Katia Colmenares, que hizo una antología donde guía al lector de principio a fin para entender la obra. Pues lo mismo ha hecho Juan José con Hinkelamer. Entonces, esto sale en el otoño, los invito a que busquen ese volumen. Ramón, muchísimas gracias por tu tiempo, te agradecemos muchísimo y esperamos pronto volver a Muchas charlar gracias contigo. Muchas gracias a ustedes. Ramón Grosfogel, se nos fue el programa, un poquito tarde. Muchísimas gracias, Sebastián Jiménez. Hasta aquí fue todo, gente de palabra. Nos encontramos la semana que viene. Que disfruten de la lectura.